Hola de nuevo a todos. Vamos a continuar con la explicación de las páginas web que tenéis que consultar para hacer la actividad de 2 a 1 de agroclimatología dentro de la unidad temática 2 de planificación de cultivos. Bien, estábamos viendo el visor SIG Geoportal, que es del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Bueno, en este visor SIG lo primero que nos va a salir es un mapa, que es un mapa base, pero podemos ir añadiéndole capas. Esas capas las tenemos aquí en este icono, que si pinchamos, pues lo que vamos a obtener es una lista de las capas disponibles. Hay una carpeta que es de agricultura y una subcarpeta que es de caracterización agroclimática. Tenemos aquí disponibles entonces capas relacionadas con la clasificación climática de Papadakis. Y tenemos, aunque no nos lo indiquen, esto también es Papadakis, el tipo de invierno, ¿vale? El tipo de verano. Con estos dos es como se deduce el régimen térmico. A continuación tendríamos que averiguar el régimen de humedad para concluir cuál es el tipo climático de Papadakis. Bueno, pues cada uno de esos datos son los que tenéis que obtener para las localidades que tenéis que estudiar. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por el tipo de invierno. Le seleccionamos la capa. Vale, me dice que ya ha sido anteriormente adicionado al visor, en vuestro caso no lo será. Vale, porque yo ya había cargado el tipo de invierno, el tipo de verano y esto que lo voy a borrar porque luego lo veremos. Vale, bueno, pues aquí como veis tengo el tipo de invierno cargado, pero no lo tengo seleccionado, ¿vale? Si le pico aquí, me lo va a seleccionar. Puedo además ponerle más color o menos color, veis que como cambia la transparencia de la capa. Y también puedo situar la capa por debajo del mapa o por encima del mapa, de forma que puedo ir cambiando la disposición de las capas para que me resulte más fácil consultar el dato que quiero consultar. Entonces, voy a cerrar aquí y ya me voy a centrar en localizar, pues yo qué sé, por ejemplo, pues de una comunidad o de una localidad específica, como puede ser, pues no sé, Albacete mismo, ¿vale? Que lo tenemos aquí, en medio. La localización concreta de las poblaciones que quiero estudiar las puedo encontrar o bien con el zoom, que es lo que hemos hecho ahora, o bien con el localizador. En el localizador podéis llegar a un punto concreto en función de sus referencias catastrales, del nombre de la comarca, las coordenadas UTM, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en Albacete, pues vemos una escala de colores que tenemos que saber interpretar. ¿Cómo? Pues yéndonos a tabla de contenidos. Aquí en tabla de contenidos, si nos vamos a leyenda, vamos a ver cuál es la interpretación de estos colores. Y entonces tenemos, por ejemplo, que en el sur de Albacete tenemos un tipo de invierno de Papadakis de avena fresco, y en lo que es la ciudad de Albacete y parte de los alrededores tenemos un avena cálido. Si nos vamos, por ejemplo, al tipo de verano, le quitamos el tipo de invierno y ponemos el tipo de verano arriba para que se vea. Buscamos en la leyenda y veremos como en Albacete, en el sur de Albacete tenemos un tipo de verano de arroz, tipo oriza, y un tipo de verano hacia el norte más de tipo maíz. Bueno, a continuación lo que tendríamos que hacer es o bien aquí añadir servicio o bien aquí en el árbol de servicios directamente ir añadiéndole capas. Tendríamos que ver cuál es el régimen térmico, cuál es el régimen de humedad y cuál es finalmente la clasificación climática. Eso es lo que tenemos que ir viendo para cada localidad. Además de esto, fijaros, yéndonos ya
fuera de la carpeta de caracterización agroclimática, tenemos más cosas interesantes, como por ejemplo los mapas de cultivos. Si consultamos el mapa de cultivos 2000-2010, veremos cómo nos aparecen los cultivos señalados por colores. Si nos vamos a la leyenda, veremos que, bueno, pues en las cercanías de Albacete predomina el secano, labor de secano, algo de regadío, hay algo de olivar en secano, en verde claro, etc. Entonces, de esta manera, una vez efectuado el estudio agroclimático y viendo cuáles son las exigencias del cultivo que estamos estudiando, que para esta actividad concreta es el olivo, pues podemos venir a este mapa y comprobar si realmente hay olivo o no hay olivo y, bueno, y poder darle una explicación. Vale. Otra cosa interesante que tenemos que hacer es, al margen de averiguar cuál es el tipo de invierno, el tipo de verano, etc., saber interpretarlo. Entonces, para eso, pues simplemente os vais al Google y lo consultáis, ¿vale? Tipo de invierno Papadakis. Hay una página web que es Meteo Navarra que está muy bien, pero que no distingue, por ejemplo, entre avena frío y avena cálido, ¿vale? Pero páginas así, de este tipo, son las que tenéis que consultar para averiguar qué quiere decir que un tipo de invierno sea de avena cálido o un tipo de verano sea de arroz, ¿vale? Ya, esto ya lo buscáis vosotros. Vale. Bueno, la siguiente página que os quería comentar es la de Riegos IBIA. El IBIA es el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y, bueno, tiene una página dentro de su página que es de meteorología. Y dentro de ella, pues tenemos datos meteorológicos, episodios meteorológicos concretos y tenemos también cálculo de integral térmica y de horas frío. Si nos vamos, por ejemplo, al cálculo de integral térmica, pues podemos seleccionarle una estación cualquiera, la seleccionamos y veremos cómo podemos ponerle, por ejemplo, para que nos calcule los grados día desde el inicio de octubre hasta hoy, ¿vale? Con una temperatura umbral que también nosotros la podemos cambiar, 6, 7, ¿vale? Estos serían los grados día acumulados para en esta estación meteorológica en 11 días, por ejemplo, ¿vale? En cuanto a las horas frío, pues también tendríamos el método sería similar. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta página? Esto, como veis, es muy interesante y muy bonito, pero realmente para averiguar o para hacer un estudio climático no nos serviría, porque fijaros cómo aquí están trabajando con datos reales, es decir, más con el tiempo que con el clima, ¿vale? Podemos averiguar las horas frío que se van a ir acumulando, por ejemplo, durante este invierno y poder así controlar si nuestro cultivo pues va a ir bien, va a ir mal, cuándo va a madurar, cuándo no va a madurar, etc. Pero para hacer una extrapolación de cómo se puede comportar un cultivo en una zona no nos serviría, porque para eso tendríamos que trabajar con datos climáticos, es decir, con una media de varios años. Por ello, tanto para el cálculo de la integral térmica como el cálculo de horas frío, entonces no tenemos más remedio que acudir a los datos de temperaturas medias mensuales que nos ofrecen otros organismos o otras páginas web. Vale. Bueno, simplemente ya lo único que me queda por comentaros es que también os había puesto ahí en el guión que consultarais esta página web donde tenéis la escala Beaufort de viento. Aquí simplemente es para que comprobéis que una vez que nos dicen que un viento dominante tiene una media o tiene tantas horas al año de, suponer, 30 km hora, eso así a priori no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir, pero si nos vamos a la escala Beaufort, veremos que quiere decir que es un viento fresquito, que se llama,
y lo que queda un poquito más serio que tiene es una escala 5 dentro de, o es un nivel 5 dentro de la escala Beaufort, que quiere decir que en tierra se mueven los árboles pequeños. Ya en mar pues nos dan otras indicaciones. Y hasta aquí la explicación. Espero que os haya resultado útil y, como siempre os digo, si queréis hacer aportaciones de otras páginas web interesantes sobre clima o meteorología o que tengan herramientas que nos puedan ayudar a los demás, por favor, compartirla con todos porque pues nos vienen bien pues tanto a vosotros como a mí. Y además en Internet hay verdaderas maravillas con respecto a la meteorología y al clima. Así que nada, os dejo para que os podáis poner a trabajar. Un saludo a todos y hasta pronto.